Hola, buenos días, soy Betsarim y hoy vamos a hablar un poquito de lo que empecé a hablar ayer, que es el amor, el perdón y seguir adelante, adelante, después de todo lo que has dejado atrás. Una de las cosas que experiencié personalmente y lo veo mucho, me hablan diferentes personas que han sido testigos de Jehová. Algunos toda su vida, algunos por corto plazo, algunos estudiaron y después se dieron cuenta. Em, Hay un tema sobresaliente de todo eso es el abandono completo de parte de personas que amaban. El abandono completo. O sea, eh, a mí me parece increíble ciertas cosas que he aprendido desde que salí de los testigos de Jehová, hablando con otros ex testigos de Jehová. Uno de ellos es el abandono completo al padre o a una madre, cabeza de familia. A mí eso me parece increíble porque cuando yo era niña y mi papá salió de la organización por el divorcio, él fue expulsado, pero todos los fines de semana lo veíamos y yo vivía en su casa por un tiempo y cuando éramos adultos, ya cuando había cumplido 18, mi papá tenía problemas financieros y todavía no iba al salón y no era testigo y era borracho y era de todo y nosotros lo lloramos con comida, con casa. Él siempre sacaba la Biblia y nos decía, acuérdense que ustedes tienen la responsabilidad. Em, ya me parece increíble que en la organización esté sucediendo con tanta frecuencia el hecho que padres y madres son abandonados completamente de un día para otro, la familia se escabulle o se esconde, se desaparece. Eso pasa mucho en los Estados Unidos, pero también he oído que pasa en países latinoamericanos. Y no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo porque eh, la Biblia no dice que no tiene permiso de irse de la casa de un esposo que no sea creyente. Si él quiere morar contigo, sigue con él. O sea que algo ahí está muy mal. Pero me pongo a pensar en ese tipo de historia y me pongo a pensar en la mía, porque al ser expulsada yo no tenía familia a los 20. Ya no contaba con ese soporte de familia. Cuando regresé en el 2009 fue que mi mamá abrió la puerta de su casa y me dejó quedar en su casa, me dejó estar ahí. Pero nunca sentí ese vínculo regresar como era antes. Sí se puede decir que había un buen vínculo porque de niña siempre tuve los problemas que el ajetreo de te tienes que comportarte así, tienes que hacer así, tienes que regresar, esa cantarina era muy pesada. Pero anyway, me estoy yendo en la dirección equivocada porque no iba a contar algo de mí, sino que iba a hablar contigo de las cosas que me han ayudado, porque me han escrito diferentes personas como el, tanta emoción que cargan de lo que les ha sucedido, el dolor, la angustia y a veces también rencor. No sé si los que me han escrito tienen rencor, pero sí yo en verdad al principio tenía mucho rencor. En realidad no es algo que se ha ido todavía, pero poco a poco voy abriendo esa cajita y he conseguido tres cosas que me ayudan mucho. Las aprendí con una señora cristiana, o sea que son principios bíblicos. Pero primero quería explicar algo. La manera en que nos enseñaron a nosotros el perdón en la organización de los testigos de Jehová no es la manera correcta. En ningún momento eh, es sabio ni tampoco es saludable reprimir las emociones, empujarlas, esconderlas o hacer como que no existen. Cuando te dicen, bueno, le tienes que tirar la carga a Jehová, por ejemplo, ese tipo de texto, las personas que se lo están diciendo no tienen ningún conocimiento sobre el procedimiento emocional de una persona, cómo una persona procesa el dolor, la angustia, la tristeza, el rechazo, el abuso. No tienen ese conocimiento, no están capacitados. Vamos a estar hablando bien claro aquí que un anciano que antes de ser anciano era padre y quizás era albañil o quizás era médico, algunos han sido médicos, mi abuelo era médico, mi papá es contador, o eran recién acabados de estudiar algo práctico, algo
algún trabajo mecánico o lo que sea. Son varones que también vienen de una cultura donde los hombres no tienen ese espacio para ser emocionales. Vamos a estar claros, en la mayoría de los países reina el machismo, lo que son el mando patriarca, donde las emociones no tienen espacio para ser expresadas correctamente. Los varones no han sido educados por más de 200 años de una forma que les da permiso a ser como en la Biblia habla de que Cristo lloró. Eso a mí siempre me tocaba muy profundamente, pero por lo general vemos hoy en día que las personas no tienen las capacidades para procesar sus emociones. Las emociones son cosas naturales, no son pecados, no son demonios, no son crueldades, no son falta de espiritualismo, no son nada de eso, no son síntomas de que a ti te falte algo como persona, con valor, sino que necesitas expresarlas. Es como si te comes algo que te cae mal y te da gas. Las emociones son un proceso natural de la vida. No es para decir que tus emociones no importan. Importan mucho, igual que los gases o la flatulencia. Mi abuela me enseñó esa palabra desde niña, era médico. La flatulencia es necesaria que se salga en el momento, cuando tu cuerpo lo necesite, y que haya espacio para honrar eso. O sea, no puede ser una persona que se cierra todo el tiempo el esfínter y no saca la flatulencia, porque eso te puede dar problemas digestivos, ¿ve? Igual, si las emociones no están expresadas y no tienen espacio y son juzgadas y son temidas y son cuestionadas y son criticadas, entonces causa problemas emocionales, dificultades, pesos, em, y eh, la gente se queda también en un círculo vicioso, porque si tú no puedes sentir tus emociones y las empujas y las escondes, tienen que ir en un lugar, tienen que ir a un lugar, tienen que ir a parar. Las emociones dan a parar en tu cuerpo. Esto ha sido demostrado científicamente. Hoy en día sabemos que las emociones reprimidas pueden causar todo tipo de enfermedad. Enfermedades cardíacas, enfermedades digestivas, enfermedades hormonales, enfermedades hasta de cánceres. O sea que muy importante es tu salud emocional. Es muy importante lo que tú sientas, que le des espacio, que le des la veneración necesaria, la correcta. O sea, que la sientas, que le des ese honor. eh, y no es que vayas a poner a tus emociones, que son las cosas más importantes del mundo y lo único que confirma y que sigues viviendo en esa emoción. No, no me refiero a eso, me refiero a que si tú te sientes mal y estás brava o bravo, te sientes abandonado, siente tu emoción, siéntela por completo. Ahí lo primero que hay que aprender es sentir sus emociones auténticamente. Sin pensar, no debo sentir eso, no debo estar pensando en eso, debo de ser agradecido, porque lo que haces es que creas más emociones negativas sobre ti, creas más emociones negativas y que vas a volver a tener que reprimir, y ahí tienes ahora más heridas que no son necesarias, porque las emociones, como dije antes, son funciones del ser viviente que eres, de esta experiencia material de vivir acá. Pasan cosas que nos hieren. Esos sentimientos están ahí para darnos una indicación, igual que cuando tú te comes algo que no está bien. Por ejemplo, las gaseosas, los refrescos. Esos tienen mucho gas, causan mucho gas, ocasionan dolores, a veces pueden causar problemas digestivos que duran días, y la gente, por no pararse a sentar a escuchar su cuerpo cuando se toma una gaseosa, cómo se sienten en realidad, y nada más se fijan en que, ay, se siente rico cuando me lo tomé, y ay, qué chévere en la fiesta. O sea, están metidos en la otra parte de esa experiencia.
no se dan cuenta de todos los efectos físicos que tiene, y porque no están presentes, entonces la próxima vez que agarran una gaseosa no la agarran pensando, acuérdate que si te tomas esto después te va a dar dolores y vas a tener que estar pendiente de eso, y después a veces hasta se olvidan que se tomaron la gaseosa y ahí están, van a parar a un médico tomándose medicina y ves cómo el problema se vuelve más grande. Ok, esa es en la situación física. En la situación emocional, si tú no dejas sentir tus emociones y no tienes una costumbre sana de andar con tus emociones, o sea, de respetarlas, de observarlas, de sentirlas y después quizás hasta otra vez volver a pensar, ¿qué aprendí de esto? Porque de todo aprendemos, de todo lo que nos sucede aprendemos. Em, Cuando uno está en los inicios del trauma y del dolor y que acaba de suceder todo, es imposible pensar en qué aprendí o qué puedo aprender. Y no tienes ninguna responsabilidad a sentir en ese momento cuando todavía está todo muy fresco o tienes emociones que no has procesado y que no has honrado, que no has respetado, que has ignorado, que has empujado, que has evitado y ahora salen. No tienes por qué apurarte, no tienes por qué decir, ahora voy a pensar en la gratitud, voy a sacar las lecciones y voy a soltar todo eso. Te voy a decir por qué, porque entonces te estás apurando y no te sanas bien. Y para poder llegar a tener paz interna después del perdón, tienes que primero respetar las emociones que han sido resultado del daño y el dolor que ha causado otra persona, un grupo. Eso aplica aquí en lo de los testigos de Jehová muy fuertemente. Entonces, número 1 es admitir esas emociones, admitir esos pensamientos, admitir ese daño, admitirlo. En la Biblia, a Jesús hablaba de confesar. Ahora, confesar tiene muchas connotaciones negativas, especialmente para los testigos de Jehová, porque hemos sido, eh, mm, eh, ¿cómo se llama eso? Tú me has, betrayal. Eh, Nuestra confianza ha sido mal usada porque vamos a confesar con los ancianos, por ejemplo, un asunto que nos pesa en la conciencia y ¡prum! Nos dan, abren un libro, lo leen, nos pegan en la cabeza por ejemplo, el texto que mostré ayer que en ningún momento Dios prueba a nadie con maldades, ni Él puede ser probado con maldades, sino cada quien es probado por su propio deseo. Y ese deseo, al ser fértil, da luz a el pecado y el pecado a la muerte, y que nadie a ustedes los confunda y ¿cómo se llama la palabra? No me acuerdo ahorita, no voy a poner el gráfico hoy. Ustedes saben. Todas las veces que yo he venido a un anciano en mi vida a hablar, a confesar qué es lo que me pesa en la conciencia, que me hiere, que me tiene por dentro contorsionada, mal doblada, totalmente herida, ese es el primer texto que me leen. ¿Y qué me están diciendo? Bueno, tú lo hiciste, es tu propia culpa. Tú pariste esta porquería, es tu culpa. Eso ha sido la gran canallada, porque así no se demuestra esa ternura, ese amor, ese cuido a otra persona. Jesucristo no hizo eso, no dice en ningún texto que se sentó con el hombre o la mujer que hacía X, Y, Z y le sentó a decir que esto y lo otro, no, los trató con amor, los sirvió donde estaban, los escuchaba, les daba la comida como cuando tenían hambre. Él no se paraba a hacer eso. Ahora, número 1 es escuchar. Pero primero, si tú estás en tu camino, o sea, honrar a tus emociones, en respetarlas, es escucharte. Escúchate, date todo el tiempo, sé tu propio confidente. Escúchate a ti mismo, escribe si necesitas, cántalo si necesitas,
háblalo si necesitas. Mira, hasta si es solamente contigo mismo, no hablas con nadie, háblalo. Háblalo, exprésalo y escúchate. Y escúchate es esto, porque hay dos maneras, la gente hoy en día no sabe escuchar, no sé si te has dado cuenta. Estás hablando y ya ves en los ojos que se perdieron y están pensando otra broma y ¡prum! Te da una respuesta abrupta que no tiene que ver con lo que tú dijiste, o era una respuesta, un comentario, o no estoy de acuerdo, ya están ahí listos para defenderse. Tú presta atención. Si cuando tú estás sintiendo tus emociones, si tú te vas a ese lugar donde te estás respondiendo, bueno, ya, eso pasó hace 10 años, ¿qué más? Déjalo ir, ya. ¿Te estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que tu corazón, porque las emociones vienen del corazón, que tu corazón está diciendo? ¿Estás escuchando enternecidamente lo que a ti te vive por dentro? Porque eso es la primera. Esa es la primera. Para poder llegar al perdón, te tienes que escuchar. Tienes que escucharte. Tienes que poder hablarte. Las dos cosas son difíciles, porque la una requiere que que sentamos esos sentimientos, que nos sentemos en esos sentimientos. Segundo, requiere que nos escuchemos. O sea, nada de, bueno, tengo gratitud porque estoy hoy tengo vida y buena salud. Ya, dejarlo ir. No, tienes que dejarlo ir, ya esa gente no sirve para nada. Ya esa situación no la puedo arreglar. No respondas nada. Escúchate y deja que pase. Deja que pase. No tienes que apurar tus emociones. No tienes que apurar para nadie. No te trates como te han tratado. Trátate mejor. ¿Ok? Eso es lo primero. Que viene en confess your sins to one another. Porque tú te vas a decir cómo te sientes y te vas a escuchar. Escuchar. Luego, y esta es la parte donde la han torcido totalmente los testigos de Jehová y muchas organizaciones. Y esa señora lo que enseñaba era muy poderoso, era orar. Y en la oración era repetir lo que acabas de explicar. Por ejemplo, yo vengo y te digo, ay, mira, María, me siento mal, mi perro se fue, estoy muy triste, me acuerdo cuando le daba comida, ahora no está, y lloras y te sientes mal. Esta persona te escucha. Para que tú sepas que ellos te han escuchado, su respuesta va a ser lo que tú vas a usar para determinar si te escucharon. Lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen de regreso. Para que una persona se sienta escuchado en una conversación, tienen que oír lo que ellos dijeron. Es decir, tengo que poder reconocer lo que yo te acabo de expresar en lo que tú me respondes. Entonces, una oración o una palabra sobre la persona que honra esa confianza que te dan de convenir y decirte, me siento mal, es, ay María, siento mucho que te sientas mal, que te hace falta tu perrito, que estás pensando en las veces que las pasaron juntas, cuando le dabas comida, tienes una tristeza encima. María, te entiendo. Ve, porque al decirle a ella, bueno, vamos a buscar a tu perro, ahora no estás escuchando a la persona, no estás orando sobre ellos, cómo ellos se sienten, pero de otra perspectiva, de que no están solos. Entonces, en ese momento, es bueno, si te has escuchado, de volver a repetirte a ti mismo, como una persona que se cuida, me siento. Porque a veces las emociones se sienten y no se habla, y después te escuchas y después no dices nada. Pero yo me siento preocupada, me siento agobiada, me hace falta mi perro y la comidita. Y dale, respira, escúchate, dale ese espacio. Ok, ese es confesar, escuchar, orar.
Ahora, ¿qué necesitas tú en ese momento que perdiste al perrito? Tu corazón está partido, ¿verdad? ¿Te sientes solo? Pues entonces podemos pedir ayuda para ese corazón partido. Alguna manera que te sientas un poco más entera. Puede que no sea una solución, no tiene que ser una solución, tiene que ser solamente el pedir ese aliento, pedir esa ayuda, verbalizarlo. Por ejemplo, a mí me sube de estado de ánimo pintar y pensar en las cosas de otra perspectiva. Entonces yo pido la ayuda para ver las cosas de otro punto de vista, para poder tener comprensión y compasión. Eso es lo que yo pido por mí, porque eso me ayuda a mí. Siéntate a ver, tú sabes, desde tus adentros más profundos, tú sabes qué es lo que te ayuda a ti. Así que te doy ese permiso para que sea lo que sea, y al principio quizás hasta sea algo malo, o sea, malo en el sentido de que te haga con mucho chocolate, no sé, malo porque no ayuda a las emociones, pero es como una distracción, pero no malo en el sentido de que sea algo malo como diablo, whatever. Yo eso no creo en eso ni nada de eso. Ok. Haciendo eso, puedes llegar a ese punto del perdón. Porque tú puedes pedir que te ayuden a ver las cosas de otra perspectiva para ofrecer perdón. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho acordarme de todas las cosas. Porque tengo aquí en el presente muy cercano cómo me trataron, cómo me votaron, cómo me escribieron, no eres nada para mí. Todas esas partes de la disciplina creciendo, de las emociones negativas, del trato que era malo. Ya puedes ver mis videos, trato pisoteando, devaluando todo eso. Puedo estar pensando en todas esas. Pero puedo pensar más allá. Conozco a esta gente, conozco a mi papá, conozco a mi mamá, conozco las circunstancias en las cuales ellos crecieron. Justamente yo por mi personalidad me sé demasiado. Por ejemplo, sé que mi abuela fue criada por una madrastra y su mamá había muerto cuando ella tenía 12, 13, muy joven. Y ella misma era una persona con dificultad de expresar sus emociones. Ella educando a mi papá, no, él siempre decía que él sentía que su mamá era fría, distante. O sea que emocionalmente él no tenía esas capacidades para tratarme de otra forma. Además de eso, a mi papá la disciplina era muy de los antaños, de los años 20, y él no es de los años 20, él es de los años 60, o sea que ya estás pensando que un mecate, una pela con un mecate era parte de la vida cotidiana. A él le hirió eso mucho, pero él también repitió ese mismo ciclo. Yo rompí ese ciclo con mis hijos, porque al nacer mi hijo, al ver el bebé pequeño, no podía imaginarme darle una pela con un mecate a ese niño. A mí no me dieron pela con mecate, pero sí con faja de cuero, así que igual, casi igual. Lo mismo, pica durísimo. Anyway, pero viendo de esa perspectiva, yo puedo juzgar a mi papá desde el punto de vista mío, que yo pueda quebrar con el círculo porque él no. Y cuando hago esa pregunta, me pongo yo en una posición imposible para perdonar, porque ahora lo estoy juzgando. ¿Por qué no él? Porque él no lo hizo. ¿Será porque no me quiere? ¿Será porque me odia? ¿Será por esto? ¿Será por lo otro? Y cuando voy por ese caminito, no puedo perdonar nada. No puedo perdonar nada. Porque esa persona se ha vuelto un diablo, Satanás horrible. Y se merece el castigo del más castigo de los... Porque a un niño no se le pega y no se le abusa y no hará. Y ahí voy y puedo ir 200 millas a la hora como un avión arrasando eso y termino más brava, más dolida y sintiéndome hasta peor de mí misma. Empecé a aprender a pensar de otra manera.
desde el punto de vista de él, porque él no es Betsarín. Esa persona a la cual yo ahorita estoy hablando como ejemplo, no es Betsarín. No tiene mi carácter, no tiene mi personalidad. Tuve que aprender que yo soy totalmente una persona separada, única, independiente de mi padre. Me tuve que salir de esa que si yo pude, él pudo, porque eso es codependencia. Al salirme de eso, puedo verlo a él separado de mí, sin relacionarlo a mí de que hiciera yo. Yo lo que haría era X, Y, Z. No importa lo que yo haría porque no soy él. Todo lo que nosotros queremos que nos den a nosotros para poder llegar al perdón, tenemos que dárselo a la otra gente. Aunque no nos guste, y no pensemos que lo que ellos están haciendo, como están viviendo, está mal, tenemos que soltar eso. Si tú quieres ser libre, tienes que darle la libertad a otra persona. Eso era algo difícil para mí al principio, pero después un día se me prendió un bombillo, boom, 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 ya va. Yo quiero ser independiente, un individuo que piensa por sí mismo, hace su propia investigación y aprende por sí misma, por su cuenta. Yo quiero ser yo. Ahora, eso es lo que yo he escogido. Yo no le puedo decir a mi papá que él no está siendo él con su yo soy ungido y te hablo la Biblia y soy parte de la royalty. Si él cree eso es su libertad, su libre albedrío. Yo no tengo nada que decir de eso. ¿Lo creo? No tiene nada que ver con eso, que yo le acepte que eso es lo que él quiere creer. Porque ¿qué pasa? Por ser quien soy yo, mi identidad salió y no la pude esconder por leer los libros que leía, por ser una persona muy curiosa y por los caminos en que yo he caminado. Yo digo, a mi espíritu me ha guiado. Yo pude ver las cosas de otro punto de vista, pero él ha escogido su propio camino. Yo escogí el mío, él escogió de él. Él es un adulto, yo soy una adulta. No puedo convertirme en una mamá que va a castigar y a disciplinar a su padre y a los testigos de Jehová, porque no tengo permiso de hacer eso. No tengo la autoridad y definitivamente que ni la energía. Hablamos de estos tópicos para las personas que necesitan saber que ellos no están solos y que lo que les está pasando no es normal. Pero que el que quiera quedarse en una religión de alto control mental, esa es su libertad. Y si nos vienen a tratar mal, bueno, aquí está la raya que no pueden pasar y esa persona no le das permiso a que te toque a ti en tu integridad. Eso es algo que se llama boundaries en inglés, que hay que poner esas barreras tú las tienes que subir tú mismo. Yo escogí A, tú escogiste B. Bueno, yo como carne, arepa empanadita de carne. Él quiere ganar empanadita de pollo, su arepa por allá, su empanada por allá y mi empanada por aquí. Yo no voy a meter su empanada a mi boca, yo no quiero pollo. O sea que esas son las barreras que hemos establecido cuando escogemos nuestro camino. Tenemos que ser adultos suficientes. Nosotros, ¿ve? Alguien tiene que empezar. Si ellos no tienen eso y quieren venir a reclamarte, tratarte mal, déjalos estar, que piensen lo que quieran. Cada cabeza es un mundo. Ese mundo tú no tienes nada que decir. Y ellos no tienen nada que decir en el tuyo. O sea, tú puedes pensar lo que quieras. Y eso ahí, después vamos a hablar de eso. Porque en tu mundo, que está aquí y aquí, y también en tus tripas, by the way. Ahí están muchas de tus emociones. Ese mundo tú tienes el control. Tú dejas entrar. Yo he dejado de meter a mi papá en ese mundo como un verdugo abusivo, maltratador. Dejé de meterlo ahí así. Lo metí como un niño que no tuvo control en su situación y que llegó a través de su aventura en la vida, escogió volver a someterse a los testigos de Jehová. Después de enseñarme muchas cosas,
porque él me enseñó muchas cosas de la metafísica y de la meditación y de la psicología, él mismo, entre los... Hablaba todo el tiempo de eso, pero después todavía escogió ir al salón. ¿Por qué? No sé. Puedo imaginarme que él pensaba que no quería estar separado de sus hijos y que sus hijos empezaron a que no iban a hablar con él, porque ya había pasado suficiente tiempo. Yo no hice eso, pero tenía niños pequeños, no sé. No estoy diciendo que mi papá tiene razón, estoy diciendo que para verlo con comprensión, para ayudarme a mí a poder cambiar esa película en mi cabeza, porque mi cabeza es mi dominio. Lo que me ha pasado con la gente alrededor mío, como ellos lo ven y cómo está en su cabeza, no importa. Lo que sí importa es cómo está mi cabeza. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, que para ti, para que puedas llegar a ese punto de poder perdonar y estar en paz, tienes que aprender a escucharte, a respetarte, a amarte y luego a acomodarte. Tú acomoda como a ti mejor te sale. Si a ti se sale mejor pintar a tu papá como yo, que lo pinto como un niño que no tenía cómo hacer y escogió lo que él escogió, y en esta vida eso es lo que él va a hacer. Yo no tengo ninguna esperanza, no ando pensando mi papá me va a llamar un día. Nada, lo he soltado. Hay cosas que no he perdonado porque no las he sentido, no las he honrado todavía, no las he respetado porque el camino es largo. Se toma tiempo. Date paciencia. No hay ningún tipo de apuro aquí, no estás en ninguna... no estás... you're not in a race, en inglés se dice. No me acuerdo la palabra en inglés ahorita, pero en español, ay, Dios mío, a veces. Pero tú no estás yendo contra ningún reloj. No es, no es necesario que te apures. Es necesario que te escuches, que te honres, que te cuides, que te sanes y que te deje el tiempo para que tu estado de ánimo de tu corazón pueda sanar. Y va a venir, viene con tiempo. Si te escuchas, si te honras, si te amas, con tiempo vendrá, ¿ok? Te lo garantizo. Espero que este video haya sido útil. Déjame en los comentarios si estás de acuerdo con lo que dije, si has probado algunas cosas, si tienes algunas preguntas, ideas. Y como siempre, estamos aquí a la orden. Puedes dejar su mensaje, cualquier cosa, para animarlos a seguir adelante. Y seguir adelante saliendo de lo que ha sido el daño al corazón de esta secta dañina que ha sido de los Testigos de Jehová. Feliz día. Chao.